del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Ven, Santo, llena los corazones de tus fieles, Encienden enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que si iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu sepamos conocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus consejos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Nos quedamos en que la sexta parte, la correlación con la comunidad de los discípulos. Correlación es decir, la vivencia que tuvieron. Establecer una correlación crítica de la historia de Jesús con la vida de los creyentes actuales nos implica no solo nuestro yo personal, es decir, aquello que decía Ortega y Gasset, todos somos yo y mis circunstancias, sino con toda la iglesia y la comunidad del mundo entero. No solamente es un encuentro conmigo personal, sino con toda la iglesia y con el mundo entero, incluso con el no creyente. Al igual que los primeros discípulos, después de la resurrección y la efusión del Espíritu Santo, predicaron y dieron testimonio de Jesucristo. Y le atribuyeron títulos procedentes de otros, procedentes de sus contextos culturales. Es decir, el Mesías, el Hijo de David, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Hombre, fueron elementos que utilizaron propiamente, que sacaron ellos atributos, títulos procedentes de toda la cultura que ellos tenían. Así sucede también hoy. Los discípulos siguen estando inspirados por el poder del Espíritu Santo y guiados por la tradición nacida de las experiencias de las primeras comunidades. Deben comprometerse en el seguimiento activo, en la redacción del quinto evangelio, por así decirlo. Es decir, volver a traer la buena nueva de Jesús y hacerla viva y presente en la cultura nuestra, con las nuevas palabras, con nuevo ardor, nueva expresión, que haga accesible a la persona de Jesús, al hombre de hoy, que le puede hablar, que se puede encontrar con él. Entonces, pues, como respuesta a lo que Dios nos da en la historia de Jesús. Inciso A, contar la historia como comunidad. La iglesia es un grupo de personas que cuenta una historia, que narra el relato de Jesús como la historia de Dios con nosotros. De hecho, es lo que hace la iglesia. Los padres cuentan esa historia a sus hijos. Los catequistas y los predicadores también la cuentan a sus oyentes. La contamos igualmente en todas las Eucaristías, primero en la lectura del Evangelio y después en el corazón mismo de la plegaria eucarística, como el lenguaje se torna narrativo y se refiere como Jesús. Cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó pan. El relato de esta entrega voluntaria de Jesús está en el centro de nuestra alabanza y acción de gracias. Eucaristía. Somos personas que contamos una historia, particularmente eficaz a la hora de iluminar la fuerza del relato. Es una narración que refiere Martin Buber, ya les había dicho, este es un filósofo judío. Se llama, una obra que tiene muy interesante, es Yo y tú, según el cual un rabino refería lo siguiente: mi abuelo estaba paralizado. Un día le pidieron que hablara de algo que hubiera sucedido con su maestro, el gran Baal Shem Tov,
Entonces contó cómo el santo Baal Shem Tov solía saltar y danzar mientras hacía oración. Mientras contaba esta historia, mi abuelo se puso de pie. Estaba tan entusiasmado que sintió necesidad de mostrar cómo danzaba el maestro. Empezó a hacer cabriolas. Desde aquel momento quedó curado. Buber dice que es así como hay que contar las historias. Nosotros añadimos que es así como hay que contar la historia de Jesús. De modo que en el momento de contarlas, nos convirtamos en lo que contamos. Es una narración que nace a Jesús, que hace a Jesús vivo y presente y nos transforma en personas que aman y dan testimonio. B. Vivir la historia. La iglesia es llamada a poner sus pies sobre las huellas de Jesús y caminar del mismo modo que Él. A esto se llama espiritualidad. Seguir a Jesús. Esa es la espiritualidad, fundamentalmente. Si Él es el camino, la verdad y la vida, entonces su camino debe ser el nuestro. Si Él representó el amor compasivo, eso mismo debe ser la iglesia. Si Él tendió la mano a personas más marginadas, entonces es lo que en diversas circunstancias debe hacer la iglesia. De hecho, solo si nos solidarizamos con Él, que se solidarizó con Dios, el cual a su vez se solidariza con los que sufren, habrá alguna cristología creíble, especialmente en este mundo que clama por la justicia. La importancia primordial de la praxis, de la práctica, lleva a algunos teólogos como Schilleber a cuestionar si la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, con la consiguiente especulación teórica, es en realidad la mejor manera de plantear hoy la cuestión cristológica. Tal vez a Jesucristo le resultaría hoy más útil preguntar cómo se han comprometido con el reino de Dios, esperando que nuestra respuesta a la cuestión de su significado esté configurada por nuestra acción en pro de la justicia. Digámoslo de otro modo, la iglesia debe ocuparse del reino de Dios, porque su reflexión sobre Jesucristo sea verdadera. C. Formular una teoría sobre la historia. Mientras contamos la historia y la vivimos, también nos vamos embarcando en la clásica actividad de desarrollar una teoría sobre ella. Pero aquí los teólogos tienden a ser más recientes que en el pasado. Al fin y al cabo, no podemos definir el misterio de la persona de Jesús, el misterio del sufrimiento de la cruz, el misterio del amor victorioso de Dios que se abre paso a través de todo ello. Estamos tocando aquí lo más hondo de nuestra fe. Podemos hacer afirmaciones sobre Jesús, pero no podemos comprenderlo con nuestros conceptos. Se han hecho propuestas para la reformulación de la doctrina de los primeros concilios. ¿Sería posible ofrecer una nueva redacción de Calcedonia con la terminología de nuestros tiempos y decir que Jesús se solidariza totalmente con Dios, naturaleza divina, que se solidariza totalmente con nosotros, naturaleza humana, y que estas dos solidaridades forman su identidad y constituyen su persona, una persona? Esta es una de las propuestas de Schilleber que puede ser debatida, muy debatida, ¿no? No expresa con profundidad lo que quiere decir Calcedonia. Sin embargo, él piensa que puede ser un acercamiento para dar la posibilidad de comprender en un mayor sentido lo que decimos.
Y también podríamos expresar la idea de que Jesús es la palabra de Dios con un lenguaje más contemporáneo, diciendo que es la parábola de Dios. Jesús no se limitó a contar parábolas, sino que Él es el relato de Dios. Está contando en el mundo. En lugar de dar a Jesús títulos más exaltados, podríamos decir simplemente que es el gran no de Dios al sufrimiento y el gran sí de Dios a la felicidad. Él no trajo la alegría de un mundo superficial, sino experimentando el sufrimiento en la cruz y triunfando en la resurrección. Muy bien. Ábrele los micrófonos a tú, Marco, y entonces sí vienen ahí las preguntas que les interesan y que han ido platicando sobre estos. Tópicos. Si alguien quiere empezar alguna pregunta, puede levantar la mano, Padre, por ejemplo, a mí, esto último, pues que estamos, el último punto, pues me da un poco de tranquilidad el hecho de cuando a mí me preguntan o me piden una definición así de Dios en las clases de Biblia. De cierta manera, más o menos por ahí, como yo no tengo, le digo, a Dios se le define desde una experiencia personal. Tú vas a encontrar muchas definiciones a lo mejor en algunas fuentes, aquí y allá, pero la definición más certera de Dios es aquella que tú experimentas. Dios cómo te cambia, cómo te guía, tú cómo te comprometes. Entonces, más o menos digo yo, bueno, entonces no estoy tan errada en esas ocasiones que yo, pues que no tengo esa respuesta como tal, pero es cierto, pues dice, a través de pues de nuestro testimonio, de hacer su camino, nuestro camino y demás, ¿no? Eso es lo que ahorita, pues me dio tranquilidad. Digo, bueno, pues mira, de cierta manera no estoy tan equivocada al invitar a los demás, pues tú cuando tú des tu testimonio, eso es Dios, la experiencia que tú tienes de Él y cómo hagas en tu vida, ¿no? Sí, yo creo que esa es una primera pauta fundamental para elaborar la cristología, ¿no? Es la primera pauta, partir de la experiencia como el encuentro como el Señor, ¿no? Pero cuando uno tiene el derecho y la obligación de aquello que decía Primera de Pedro 3:15, hay que dar razones de nuestra esperanza, de nuestra fe, ¿sí? Ese razonamiento tiene que partir de una forma donde se vuelva el mundo de hoy. No solamente sí es importante la experiencia que presenta, que uno da y testimonia como espiritualidad, por supuesto que es importantísimo, ¿no? Solamente que cuando uno está en una clase, pues eso ahorita queda de alguna manera hecha a un lado, pues no. Y trata uno de intuir qué mejor posibilidad hay de poder expresar con mayor de esta racionalidad la persona de Jesucristo y cómo poderla entender, a sabiendas, claro, de que nunca vamos a lograr plenamente
El Señor es un misterio. Y cada época, cada tiempo ha tratado de dar una respuesta a su época, en su época, a la persona de Jesucristo, ¿sí? Cada época. Y nosotros estamos en una época en la cual, por supuesto que hay muchas respuestas muy interesantes, que por desgracia, pues, no tenemos acceso, no la conocemos, pero que deberíamos de estar. No la conocemos porque no hay medios. Yo creo que nos falta a nosotros ese estilo de formación que tenga sustento teológico, que tenga sustento racional para hacer accesible al hombre de hoy la persona de Jesucristo, pues, ¿no? Padre, a mí me llamó la atención el tema del quinto evangelio, en cuanto a ver si lo entendí bien, lo que se expresa detrás del quinto evangelio, por ponerle ese nombre que le ponen los teólogos, que tiene que ver con la propia, como traer a la actualidad que la forma de platicar o profetizar o formar o catequizar debiera de ser, no debiera de ser el que lo está haciendo, que pueda lograr, con la anécdota que se cuenta del abuelo, que pueda, al estar narrando la vida de Jesús, él se convierte en la vida de Jesús, el que lo está narrando, y eso permite que con el poder del Espíritu Santo, el otro que lo está escuchando está empezando a sentir la presencia de Dios en él. Y esto es lo que diríamos que entiendo que hace falta en ese nuevo ardor, en ese celo por el evangelio, el poder que quienes estamos con la misión voluntaria, libre de llevar la palabra de Dios, tengamos ese espíritu, o llamémosle ese quinto evangelio introyectado en nosotros. No sé si es por ahí, de tal manera que esto hace que el que está recibiendo el mensaje empieza a vibrar con el mismo mensaje porque está viendo el testimonio en quien lo está manifestando el mensaje. ¿Es por ahí o estoy equivocado o hay algo más en ese sentido? Es algo más todavía. O sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas. De hecho, la palabra está mal puesta porque finalmente evangelio hay uno nada más. Sí. Y evangelistas son 4, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué se trata? De que cada uno reconstruye a la persona de Jesucristo, rehace en nueva cuenta su imagen en la perspectiva en que se pueda experimentar la presencia del Señor, y por supuesto privilegia cierto rasgo de Jesús según las dificultades que tiene, pues, ¿no? Según las circunstancias. Por eso le decía yo, soy yo y mis circunstancias, decía un filósofo español, Ortega y Gasset. Soy yo y todo lo que me rodea, lo que me hace descubrir y entonces reelaborar mi propia cristología, reelaborar mi propio evangelio con otras palabras, pero siempre llevando, sin cambiar el mensaje esencial. No estamos hablando del mensaje esencial, estamos cambiando de las formas. Ya lo había dicho Juan Pablo II cuando inició, nueva en su ardor, nueva en su expresión. A eso se refiere. Métodos. Nueva en sus métodos. Pero lo que se refiere a esto es la expresión. Eso. La expresión. Y nueva en sus métodos, ¿sí? Pero el quinto evangelio trata nueva en su expresión. ¿Cómo tenemos que expresarlo hoy? ¿Cómo hacerlo asequible? Y eso sería el primer anuncio. Tendría que ser el primer anuncio, bueno, estaríamos hablando, yo creo que hablamos de 2 cosas muy distintas. Sí. Tú hablas de la evangelización y yo estoy hablando de la cristología.
Yo estoy hablando de la parte querigmática del mensaje. Sí, sí. Y ahí ya viene todo lo demás. Anuncio, ese que hizo Pedro en la primera medida, ustedes son este y este que nos salvó. Es importantísimo ese. Pero no te puedes quedar ahí. Obviamente. Tienes que fundamentar la experiencia. A mí cuando tú me dices, y a veces tengo yo mis reservas, cuando alguien me dice siento, híjole, digo yo, no, es muy problemático porque es un estado de ánimo, ¿sí? Es un estado de ánimo que cambia constantemente, ¿sí? Entonces, pienso, bueno, ya cambió la cosa. Pienso, ya. Entonces, hay una razón que después se vuelve una razón cordial, ¿sí? Cordial en el sentido de que un pensamiento que llega al corazón. Y entonces, al final, te voy a decir como dije en mi tesis de teología dogmática, ¿no? Al final, el teólogo no deja de ser un poeta, en el sentido de que se mueve con metáforas. No logra agarrar, amasar a la persona de Jesucristo. El misterio finalmente se le escapa. Y qué bueno que se le escapa. Y toda la vida está en esa búsqueda uno, de ir tratando de yo creo que me he leído cientos de libros de cristología, ¿no? Y cada vez encuentro algo nuevo que descubro y luego después pasa y hay otra nueva expresión, pues no. El problema es cuando no hay las nuevas expresiones, que nos quedamos nosotros embancados y se anquilosa también nuestra mente, se vuelve floja para hacer, y nuestra práctica del evangelio se vuelve muy ¿cómo le diré? Si no llega la parte pietista así nada más, nunca se compromete con la situación real de la vida. Nunca tendremos cristianos que vayan a trabajen en la política, trabajen en la parte social, trabajen en todos los sentidos que constituyan la felicidad del ser humano. ¿Sí? Entonces, para nosotros es importante nuestra fe y vivirla, experimentarla, pero tiene que brincar, tiene que constituir otra realidad totalmente nueva, pues no. Máximo en esos tiempos, pues no. Me gusta, padre. Me da la impresión de que la fe no es un sentimiento inicialmente, sino que la fe entra por la razón, por el razonamiento, por la convicción, y esta va generando, como dices tú, baja por el camino para llegar al corazón, para dar la sensación, porque si fuera nada más puro sentimiento, no podríamos dar razón de nosotros, de nuestra cristología. Entonces seríamos así como... Ni de la fe siquiera. Ni de la fe siquiera, ¿no? Y viviríamos así por encimita, pues. Y si entonces sería una fe muy emocional, por no llamarle inmadura. Y entonces, ¿dónde dejamos la reflexión que Dios nos da para poder entender lo que nos permite entender dentro de todo su misterio? Y es muy delicado que tantas gentes católicas y cristianos y hermanos separados se viven unas sensaciones emocionales de como si fuera la fe profunda, y están en una situación donde no hay un compromiso real con ese misterio de Jesucristo que nos impulsa y nos demanda a buscar la justicia en todos los sentidos y en todos los lugares. Bueno, ya no voy a acaparar nada. Hay miles de gente, mucha gente que quiere preguntar, pero no se animan, padre. Padre, ahí me entra como ahí pensando una duda, ¿no? De decir, ¿qué ponemos primero, no? El seguir a Cristo, bueno, acomodar nuestra vida en Cristo, o acomoda a Cristo lo que estoy haciendo. A ver, acomodar nuestra vida en Cristo. O sea, en seguir los pasos de Cristo es lo que nos lleva a nuestra espiritualidad.
Pero el De hecho, acomodar los pasos de Cristo en lo que estoy haciendo en mi vida diaria, que no siempre puede ser, digamos, algo bueno, pero yo lo voy ajustando, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Pues tengo esta espiritualidad. ese elemento es un discernimiento diario, pues, ¿no? Ajá. El seguir los pasos del Señor. No es que voy a seguir, me voy a ir allá a Galilea No, sí, sí, sí. y hacer todos aquello, esto. No. Hay una parte muy creativa en eso de la espiritualidad. Ajá. Y hay muchas espiritualidades, todas ellas con la capacidad de darnos una experiencia de Dios. Y entonces es sumamente importante que el último tema de la cristología tiene que ser la espiritualidad, el seguimiento de Cristo. Es a donde finca toda la realidad, ¿no? Si iniciamos, por ejemplo, cuando se acercan los discípulos y llegan y dicen, Señor, ¿dónde vives? Que le dice Juan, ahí va el Cordero de Dios. ¿Dónde vives? Evangelio de Juan. Y vengan y lo verán. Y lo vieron. Y estuvieron con él. San Juan, no sé qué edad tendría. Ya estaba anciano. Pero jamás se le olvidó a él que eran las 3 de la tarde. Cuando se encontró con el Señor. Y todo el proceso de que lo fue llevando el Señor a ellos, vengan y lo verán, estuvieron con ellos. Y los fue acompañando y los fue llevando, pues no. Que más adelante vamos a mirarlo también eso, pues no. Pero sí es importante que tengamos claro las definiciones. Esta es parte de la teología espiritual, ¿sí? O sea, una reflexión sobre el proyecto de Dios, de donde seguimos nosotros al Señor. Sigue siendo yo en mis circunstancias. Desde donde yo estoy, sigo al Señor. Las variantes son muchas. Yo no puedo tener la misma espiritualidad de cada una, es más. Cada espiritualidad es única e irrepetible. Cada quien tiene su propia vivencia de la persona de Jesucristo. Puede estar errática una, puede ser muy marcada por esta forma de ser. Nuestra forma de ser es la que le da, en cierta manera, la característica, ¿no? De la vivencia del Evangelio. Y por eso la persona de Jesucristo adquiere para nosotros un cierto rasgo fundamental. Y entonces va haciendo de uno la búsqueda de ir retomando y llegar un día a decir, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, como decía Pablo, ¿no? Sí. Pues así como pregunta, pues no, lo que sí, si usted ha tenido, como comenta, 20 cursos de cristología o no sé cuántos, creo que yo voy a necesitar 100 o 1000 para poder un poquito más comprender, pero me queda de consuelo que conocer al Señor, bueno, nunca lo voy a conocer completamente. Y a la vida eterna. Dice usted sentir y que pues eso, ¿no? Que como que no. Y luego pensar, bueno, entonces lo que yo comento mucho y es lo que he aprendido en los talleres de oración y vida, a mí qué es lo que me dice la palabra y a qué me comprometo. Entonces, eso es lo que me invita a seguir buscando al Señor, su voluntad. Y como comenta Marco ahorita, pues, ¿qué es lo que yo estoy haciendo cada día? ¿Estoy acomodando mis deseos y mis anhelos a la voluntad de Dios? ¿O la voluntad de Dios quiero que sea mis anhelos? Pero conteste, es un discernimiento diario.
Y sí, pues entonces en la palabra, pues allí es donde yo puedo encontrar un poquito más cuál es esa voluntad, el compromiso de seguirlo buscando y primeramente saber que yo lo sé, que Dios es infinitamente bueno y misericordioso. Y de allí está mi fe y mi esperanza en seguirlo buscando. Me gustó mucho todo el curso y pues lo quisiera lo voy a imprimir para tenerlo y volverlo a leer y meditarlo más. Y ojalá que tengamos oportunidad de vivirlo presencial. Muchas gracias, Padre, por darse el tiempo de compartir. No, pero no lo hemos terminado, yo nomás te venía este día porque quería contestar preguntas. Ah, ok. No lo hemos terminado, no lo hemos terminado. Nomás porque quería contestar preguntas y para no empezar otro tema nuevo sin contestar lo que llamaba la atención. Miren, esto es muy importante. La revelación, dijo Gabriel Tespes y también la Dave Verboom, que se da en la Sagrada Escritura y en los acontecimientos. Ahí uno descubre la voluntad del Señor. Quien no discierne lo que acontece en su vida, pierde gran parte de eso. Segundo, la revelación se inserta en el entendimiento humano, en la capacidad de inteligere. ¿Sí? El inteligere, la inteligencia para poder captar aquello que nos está revelando Dios. Hay gente, y yo me acuerdo cuando era seminarista y veía yo que decía un compañero en primer año, si no, voy a dejar esto aquí, sí, porque andaba tirando la toalla. Si se lo roban, es que me voy a salir del seminario, decía, ¿no? Oye, no seas loco, pues, dije, ¿no? Que si ahora amanece nublado, quiere decir que el Señor quiere que haga esto. Si ahora esto es, no, por el amor de Dios. Así no se puede vivir. Y la mayoría de la gente vive así, ¿qué es esto? Esperando pruebas, esperando ¿no? Cuando el Señor espera que nosotros nos sentemos en silencio a discernir, nos sentemos a averiguar y preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú crees? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Me lo va a decir ahí? No, pues tengo que leerle, tengo que buscarle, tengo que sentarme, tengo que reflexionar, guardar. Para mí no hay otra cosa más que guardar silencio. Es importantísimo. El silencio es sentarte y tratar de escuchar al Señor en tu inteligencia que te va diciendo. Esto y esto. Por eso me siento así, Y entonces empieza a salir una alabanza, empieza a salir un momento de alegría, de paz, que te va llenando, pues, ¿no? Pero se da en la inteligencia. Las emociones vienen después. Cuando empieza en la emoción, entonces no es tan fácil para discernir las cosas. Es en el intelecto como llegan las cosas. Y después pasan, sí, a vivirse experiencias muy interesantes, pues, ¿no? Pero primeramente hay que captar. Bien decía San Anselmo de Canturbéry, creo para entender y entiendo para creer. Primeramente está, creo para entender. Creo porque me lo ha revelado Dios. Pero tengo que entenderlo. Necesito entenderlo. Lo creo. ¿Que eres el Hijo de Dios? Sí. Ahora tienes que entenderlo. Es una obligación tuya. Y lo entiendo para creer todavía con mayor fuerza aquello que Dios me ha revelado. ¿Sí? Por eso es importante que la fe vaya iluminada. Bien decía, les dije la otra vez a propósito de la razón, decía San Juan Pablo II, creo que es las últimas encíclicas que hizo sobre Fides et Ratio,
Algún día la vamos a tratar. Es una preciosidad que hizo de encíclica, donde dice él, el hombre tiene dos alas para alcanzar la verdad: la razón y la fe. Son las dos alas con las que vuela para alcanzar la verdad. Y el fin último de la verdad, decía allá en el de Artemisa, era: conócete a ti mismo. Quien se conoce a sí mismo va descubriendo y conociendo al Señor también. ¿Sí? Desde muchas perspectivas, desde todas las circunstancias que tengo que aprenderme a conocerme, a descubrirme, porque llega un momento, como lo dijo aquel filósofo, ¿no? Después de haber estudiado, el propio San Agustín, de haber estudiado todo el problema del hombre queriéndose entender, me dice, y terminó diciendo, el hombre, yo terminó siendo mi mayor problema, mi peor misterio, el más insondable. ¿Sí? Se le complicó a él, pues, ¿no? Y hizo muchos tratados sobre el ser humano. Y terminó diciendo, yo terminé siendo mi gran problema, mi gran misterio. En ese sentido, pues, ¿no? Y entonces es importante tener nosotros esa capacidad reflexiva de no darle una cierta fuerza a nuestro entendimiento, que a veces nosotros creemos que no sabemos, lo damos para sentado, pero sí podemos aprender muchas cosas. Sí, yo veo que sí pueden aprender muchas cosas, no se cierra. Al contrario, entre más viejo uno, tiene más capacidad de ir deglutando las cosas, y lo que de chavalillo, cuando tenía 30, 32 años, que los veía como algo complicado, ahora lo veo y digo, pero ven lo que las tonterías que andaba yo metido, ¿no? Pero bueno, son los topes que tiene que dar uno en la vida para poder llegar a después de ir discerniendo e ir quedando con aquello que le parece a uno que es básico, pues, ¿no? Y fundamental en la vida, porque esto es lo importante. Una cristología que nos vaya abriendo, por un lado, el entendimiento, sí, pero por otro lado también el corazón, pues, ¿no? Porque decía Blas Pascal, otra vez les contaba a ustedes, hay razones del corazón que la mente no entiende. ¿Sí? También se nos escapa. Por eso somos un misterio. Y vaya que Pascal lo vivió, lo experimentó en sí mismo, ¿no? Pero era un tipo sumamente lúcido y llegó a hacer esa oblacio racional, y no decir, hay razón del corazón que la mente no entiende. Santo Tomás de Aquino, él llegó a un momento también en su vida, decir, llega un momento en la vida de la persona, del creyente, del teólogo, del que está estudiando, en que tiene que una oblación a Dios del entendimiento. No lo entiendo esto, pero lo creo, lo acepto, ¿sí? Trato de explicarlo lo más que puedo, y cuando no me dan las palabras, no me da la capacidad para entender, Señor, te lo ofrezco. Te ofrezco esto. Te ofrezco porque mi propia entendimiento se niega a veces a aceptar que no puede captar. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado que a veces yo me niego a creer que no pueda yo captar aquella realidad, ¿no? Y finalmente, pues tiene uno que tener esa oblación, esa sencillez
para poder dejarse uno llevar por aquello, ¿no? Yo, de veras, cuando veo, todavía antier alguna señora me dijo, padre, voy a encender esa velita. Hijo de la mijita, le dije, es que se queda cerrado, el que sabe que me voy a quedar 5 minutos, 3 minutos aquí, la voy a prender y la voy a apagar. Bueno, una vela. Y yo, ya en la noche que estaba ya recostado, viendo esta señora en una vela, ¿no? Pero luego pensaba en la luz. Sí, o sea, encendí una luz que yo creo que a ella le iluminaba, a ella en su propia capacidad, mucha o menos que tengamos, que eso no es que no es lo que se trata de eso. Al final lo que el Señor busca es esa actitud de poner en su vida, en nuestra vida, en nuestras manos. Cada quien tiene su propia historia y finalmente alguien con una veladora que enciende se contacta con Dios, a lo mejor mucho más profundo que todas mis disquisiciones que yo tenga sobre Dios, ¿sí? Ujú. Y que te quedas tú, pues, esa es la realidad. Ni para dónde hacerse, pues, ¿no? Pues sí. Bueno, es bueno salir tan confundido porque eso ayuda a buscar la verdad cuando hay esa actitud, padre. La otra es abdicar, como dice usted, y se puede uno quedar en la soberbia de que, bueno, pues el que está mal es Dios. Yo sí lo estoy entendiendo, aunque creo que no lo alcance, pero No, pues la agarra contra la iglesia uno, pues, ¿no? pues sí, bueno, pues sí es cierto. Sí, que decir, no, que le está mal esto, y cuando es una revelación de Dios, pues, ¿no? Sí. Sí, esas son de las cosas que ¿no? Y finalmente, como decía Tomás de Aquino, cuando sus alumnos les dejaban mucha tarea y echan mucha con esto voy a terminar. Intellectus apretatus discurrere. A veces hay que apretar el cerebro así para que suelte, para que pueda hablar. Bueno, antes de que se vaya, tengo una pregunta que no me voy a quedar con ella. ¿Por qué se sanó el abuelo de este hombre? Del cuento que nos contó ahorita. ¿Por qué se sanó? Pues es un cuento nomás, ¿no? No, pero si lo llevamos a la realidad, ¿qué sucedió en él? ¿Qué vio en el otro que se sanó? No caminaba el hombre, Bueno, pero a empezar a contar. Y empezó a brincar y a cantar y Sí, entonces la experiencia religiosa que recordó en aquello lo volvió de nueva cuenta, lo trajo de nueva cuenta a la vida, pues, ¿no? a la vida, así es. Sí, es una metáfora esa, es un cuento, no es una vivencia así, ¿no? Pues a mí me pasó, padre, cuando yo estaba evangelizando las primeras veces en Guadalajara, entramos a una casa donde estaba una señora mayor que tenía 6 meses sin ¿cómo se llama? Sin levantarse por cuestiones de salud, muy enferma. Su hija nos permitió entrar a una casa tremendamente pobre, de cartón, en donde la casa Oye, era... Jorge, nomás yo te los voy a dejar yo porque faltan 3 minutos para que entre misa yo, ¿eh? Bueno, padre, vaya, sí, Ahí ojalá, sí. platicando ahí. Bueno, les termino la historia. Padre, que le vaya bien, gracias, nos vemos el próximo. Gracias, padre. Y entonces, mi compañero y yo, como evangelizadores, que creo que en aquel entonces, espero que no se me haya quitado, teníamos un tremendo celo por el evangelio y creíamos en Dios. Pues empezamos a hacer oración con ella, con su hija y ella, y entonces me tocó a mí tomarla de la mano y a su hija por el otro lado la tomó la otra mano y estando en oración sencilla, como Dios nos daba a entender, la señora se levantó y empezó a rezar con nosotros. Y siempre me pregunté, ¿y por qué se sanó? Yo no la sané. Me queda muy claro eso. Soberbia mía si yo dijera, es que yo fui, no. Yo fui un vehículo para que Cristo entrara en el alma de esa mujer que lo necesitaba o lo quería y la levantó. Y eso me evangelizó a mí mucho más para creer y dar razón de Cristo en mi corazón y en mi vida. Así duré 10 años trabajando para el Señor. Entonces yo creo que este cuento
esa metáfora tiene que ver con la forma en que nosotros yo permito más bien que Dios sea el que me guíe a mí y no yo a él. Lo que decía Marco hace un momento, ¿sí? O sea, y eso es un caminar de cómo me voy soltando. Yo siempre tengo he acuñado una frase que soy libre mientras soy esclavo de Jesucristo. Entre más esclavo soy de Cristo, soy más libre. Ahí se los dejo de tarea para que también hay que reflexionar a cada quien a ver cómo le llega esto. Bueno, por mi parte, que Dios les bendiga. Y si gustan, Nora, me encantaría que nos hicieras la oración final, si eres tan amable, Norita. Bueno, vamos a agradecer al Señor poniéndonos en sus manos nuestras personas, nuestra fe, nuestras familias, nuestras necesidades y todo lo que estamos viendo, reflexionando, sufriendo, gozando, con la conciencia plena de que el Señor lo toma en sus manos y no nos las va a devolver con las mismas, nos las va a devolver después de haberlo purificado, haberlo limpiado y devolvernos a nuestra vida. Vamos a rezar un Padre Nuestro y una Ave María a la Santísima Virgen, dando gracias pues por la bendición de esta clase. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, hasta Buenas noches. Marco, muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos y todas. Hasta luego.